El pasado fin de semana, uno de los más importantes periodistas de Univisión, que se llama Daniel Coronel, le estuvo haciendo una entrevista sobre la actualidad al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Daniel Coronel mencionó ayer en una entrevista que le hicieron en un medio colombiano justamente que le preguntaron que cómo se había sentido con la entrevista que le hizo al presidente Gustavo Petro y él dijo que es de las 7 entrevistas que le ha hecho al presidente Gustavo Petro, tal vez en palabras muy coloquiales, ha sido la más desastrosa. Ay, ay, Desastrosa por ay. muchos motivos. Desastrosa por muchos motivos, porque el presidente Gustavo Petro llegó tarde, porque él tenía preparada aproximadamente 28 preguntas, pero que le iba bien si respondía a 22, pues resulta que no alcanzó a responderle ni la mitad y que todas las preguntas que le hizo Daniel Coronel pues fueron evasivas, fueron nunca le respondió lo que él preguntaba, la entrevista estaba pensada para 1 hora y terminó siendo de 2 horas. Y me puse a investigar un poco acerca de esas posturas que han tenido algunos periodistas a lo largo de su trayectoria periodística, justamente en situaciones como la que tuvo Daniel Coronel. Y por ejemplo, estuve mirando que Anas Aremeyab Anas, que es un periodista de origen ganés, es decir, de Ghana, pues ha hecho también un sinnúmero de entrevistas en donde le ha tocado finalmente cubrir su rostro, porque él ha sido, digamos, ha sido una persona que ha sacado a la luz todo tipo de problemáticas en el continente africano y en cada entrevista pues tapa su rostro para que evitar ser víctima de violencia. También recuerdo la entrevista que le hizo David Frost a Richard Nixon en 1977, una entrevista que no fue continua, sino que duraron grabando varias partes y duró 1 semana la entrevista, What? 26 horas de grabación Wow, aproximadamente. Y lo que Dios mío. buscaba justamente Frost era que Nixon admitiera culpa y pidiera disculpas sobre algunas de sus actuaciones a lo largo de su mandato. Hace poco también, relativamente, Jonathan Viale le hizo una entrevista a Javier Milei que fue muy criticada porque pareciera, y decía la gente, como si Javier Milei era quien hubiera hecho las preguntas para que Viale se las hiciera. Por consiguiente, fue una entrevista amañada de alguna manera, como dicen Sí. algunos especialistas en Argentina, por el presidente Javier Milei. Eh, Carlos Moret de Mola, un periodista mexicano, pues también tuvo algunos enfrentamientos con López Obrador en su momento. Y recuerdo también otro personaje que ha sido muy polémico a manera de entrevistas, que es el periodista Jorge Ramos, Sí. quien tuvo bastantes conflictos con el mismo López Obrador, en algún momento con el expresidente Álvaro Uribe, en algún momento, y fue uno de los datos más impactantes, que fue cuando le hizo una entrevista a Nicolás Maduro. Al terminar la entrevista, pues el régimen de Nicolás Maduro, digamos que los mantuvo, y voy a colocarlo entre comillas para que no suene muy fuerte, los mantuvo secuestrados a su equipo, luego retuvieron la entrevista, bueno, en fin. Wow. Entonces, pues esto me llevó a traer a colación justamente este tema, porque para nosotros los periodistas, si hay un género que es uno de los más difíciles, pero es uno de los más bellos, es justamente el de la entrevista, el género periodístico más que yo digamos que más me apasiona. Y la pregunta que quería hacerles a ustedes, señoritas, que tienen esa experiencia es, porque mencionaba, y con esto cierro, mencionaba Daniel Coronel que cuando él empezó a hacerle la entrevista al presidente Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro empezó a hablarle de Bolívar, de Santander, de los cuadros que hay en el Palacio Presidencial, pues llegó un momento en que Daniel Coronel se desesperó y decía, ¿qué hago? Pues ya dejo simplemente que hable y pare de contar, pero dice que es una de sus entrevistas más frustrantes. La pregunta es para ustedes, señoritas, y es, ante una situación como la que tuvo Daniel Coronel y la que han tenido estos colegas a los que de alguna manera he referenciado, ¿ustedes qué hacen? ¿Siguen con la entrevista? ¿Simplemente dejan que el invitado hable o de alguna manera prefieren decir, venga, muchísimas gracias y esto ha sido todo? ¿Cuál es su postura frente a una situación como la que vivió Daniel Coronel o como la que ha vivido, por ejemplo, Jorge Ramos cuando, por ejemplo, entrevistó al presidente Nicolás Maduro? Ay, 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 Vivi. Estoy Bueno, emocionada esperando tu respuesta.
Efectivamente, eso pasa mucho cuando uno entrevista políticos, ¿no? Ricardo, muchas veces los discursos de los políticos tienden a ser un poco retóricos cuando las preguntas que uno les hace apuntan un poco a las políticas de gobierno que están manejando o algunas de las propuestas que de pronto ellos no han alcanzado como a desglosar un poco en su cabeza. Entonces siento que es un poco frustrante, pero uno también tiene que saber manejar ese tipo de entrevistas, porque así como uno también siente esa tensión de, bueno, esperemos a que la entrevista sea todo un éxito, por otra parte, también el entrevistado siente y espera lo mismo. Entonces, yo diría muy formalmente como que, bueno, hay algunas preguntas que están siendo un poco evasivas. Me gustaría que se ubique un poco como en el centro para poder resolver la pregunta o volvería a repetir la pregunta para que esta persona como que nuevamente entienda a lo que uno se está refiriendo o a lo que uno quiere llegar con esa pregunta. Entonces, sí, me ha pasado mucho, especialmente cuando hay bastantes políticos o en el ámbito político en el que he estado trabajando, pero simplemente saberla llevar y no, yo no me levantaría, no diría como que hasta aquí va la entrevista, simplemente como que trato de lidiar y trato de llevar la entrevista a buen término, finalizar mis preguntas y ya como que, por ejemplo, si van bastantes horas, uno diría como que trato de acortar lo más que puedo, modificar el guión que tengo, pero nunca, nunca dejar una entrevista. Como decir, bueno, muchas gracias, no me pudo responder, hasta acá llego. No, eso nunca me ha pasado. Ricardo, Entonces no te Ceci, retirarías, ¿cierto? Dejarías a no, la yo no me persona que retiro. siga hablando, que siga hablando, que siga haciendo, tirarías la toalla a dejar que ellos tomen el control de tu entrevista. No tirar la toalla, yo sigo teniendo el control de la entrevista, pero simplemente voy modificando sobre ella, sobre ella. Todo Y el guión que yo tenía. tendrías que ser un poquito fuerte, ¿no? Porque eso es lo que yo estoy pensando. Si yo veo que la Exactamente. persona, si la Así persona es. se pone a hablar y hablar y hablar, como dicen los dominicanos, hablar plepla, hablar sin pensar, a darle vuelta al asunto, a irse a un viaje al mundo antes de llegar a responder la pregunta, en ese momento, ahora bien, chicos, les digo una cosa, nosotros que lo estamos conversando y lo estamos comentando, qué fácil es decir, ah, no, yo haría esto, yo haría lo otro, que no sé qué. La cosa es, la situación es estar en ese momento y a quién tenemos, depende a quién tenemos frente, ¿no? Ujú. ¿Cómo vamos a tratar con ese entrevistado? Yo diría, depende quién es la persona, ¿verdad? Si se puede, porque posiblemente no tengamos la oportunidad de, de continuar más allá del tiempo destinado y Exacto. apenas no hemos Ujú, sí, hecho sí, ni sí. la segunda pregunta. Nos han dado 10 minutos, son 10 minutos. Los directores de prensa de estos personajes, estos políticos, más que todo, como a nivel de presidente, ellos tienen su orden, ¿no? Entonces, para que este presidente esté evadiendo es un poco difícil. Ahora bien, el entrevistador tiene que tener el control siempre. Y si se puede, Eso iba a decir. disculpe, creo que no me expliqué bien. ¿Qué tal esto y esto? ¿Se puede? ¿No se puede? Yo les digo, les repito, es fácil para yo poder decir, eso es lo que haría. Ahora bien, a la hora de la verdad, quién sabe qué terminaría siendo. Claro, Pero nunca claro, perder el Ceci. control, mi Richie, mi Bibi. Claro, Ceci, Muy pero es bien, que, Sí, nunca, claro, ustedes. nunca, nunca. pero es que, por ejemplo, lo que yo voy, digamos que estoy de acuerdo con algunas entrevistas que vi de Jorge Ramos, en donde él, en medio pues, de que no le responden que fue como Nicolás Maduro, pues él simplemente, él lo confronta y le dice, señor presidente, usted no me está respondiendo realmente lo que yo le estoy preguntando y está siendo evasivo. Yo creería que es mejor terminar la entrevista porque las preguntas que le estoy haciendo son preguntas que el pueblo quiere saber. Eso es una forma muy diplomática también de decirle, venga, sí, yo tengo el control, pero yo traje unas preguntas que usted también ya vio que íbamos a hacer, porque para nadie es un secreto que justamente en materia política uno hace muestra primero las preguntas, ya sea a su jefe de prensa o al mismo Exacto, entrevistado, exacto. Y y por si lo no la general eso es responde, lo que usted se piden. dio, exactamente, se dio cuenta. Pero mira, Ceci, que lo que tú decías,
también depende del invitado. A mí me sucedió, no voy a dar nombres, a mí me Ay, sucedió por favor, cuando sí, yo danos hice, el nombre. No, cuando, no, mentira, no, mentira, mentira. cuando le hice una entrevista a una medallista olímpica y estábamos justamente, me dieron un plazo para una entrevista, llamémoslo así, íntima, y cuando hablo íntima es que no era una rueda de prensa, sino estábamos solos Ah, y ok. estaba con esta persona, estábamos haciendo la entrevista, teníamos 10 minutos y nosotros, yo venía haciendo las entrevistas, ella tenía un viaje y veníamos haciendo la entrevista normal, normal, y a los 10 minutos su jefe de prensa se paró frente a la cámara y dijo, no más, ¿sí? Este deportista pues simplemente se quedó mirando a los ojos y le dijo, no, espérate, no hagas eso está mal, la entrevista viene fluyendo muy bien, todavía tenemos tiempo, dejemos que las cosas fluyan. Yo simplemente me quedé mirándolo y le dije, te agradezco inmensamente, entiendo el tiempo, pero haznos una seña y por favor te agradecería no interrumpas de esta manera la entrevista porque pues obviamente no está bien. Y además que uno también como periodista debe sentir si hay alguna incomodidad por parte del entrevistado. Si yo veo que el entrevistado se empieza como a incomodar, pues esos son ya señales, pero pues para nadie es un secreto que nosotros como periodistas y más en el ámbito político, lo que dice Vivi, pues a veces hacemos preguntas que son incómodas, pero que son preguntas que la gente de pronto está buscando una respuesta. Entonces, pues esas son cosas que sí, uno tiene que saber manejar, pero como yo domino la entrevista, en el buen sentido de la palabra, pues también tengo la facultad de decir, mire, qué pena, pero le he hecho varias veces varias preguntas, no me las ha respondido, creo que es la mejor manera de terminar la entrevista, porque han habido casos de invitados que sí se levantan, salen y se van y lo dejan a uno como, ok, nunca me ha pasado, pero sí he visto casos. Sí, sí, eso también, eso es lo que Sí, iba a mencionarles, muchachos, muchísimo. de que, exacto, vamos a ver el otro lado de la moneda, se sienten tan ofendidos. Ahora bien, mi Richie, esa situación tuya depende, ¿no? Eso era algo único, se puede decir, wow, tremendo golazo ese, obtener y lograr esa entrevista íntima, porque por lo general con medallistas así es una rueda de prensa y ya, ¿no? Así es que qué chévere por ti, voy a buscar. Voy a buscar ese video, mi Richie, para ver quién fue ese. No, y es cierto, Vivi, ¿a ti te ha Sí. tocado alguna situación como algo incómoda? Sí, justamente hace mucho tiempo empecé con periodismo político y por eso Wow. digo que parte de la oratoria o clases de oratoria que les dan a los políticos muchas veces le mencionan a ellos que en su discurso sean retóricos, siendo el caso en el que una pregunta sea un poco incómoda o no quieran como resolverla, sino como irse por las ramas. Entonces, justamente entrevistando a un político hace un par de años también estaba concursando para una de las alcaldías, le hice una pregunta y en esta pregunta fue bastante incómodo para él porque fue Oh, una wow. situación que le sucedió y que lo bajó bastantes puestos en una encuesta. Entonces, simplemente él como que en vivo me dijo como que usted me está queriendo perjudicar con esta pregunta y yo simplemente le digo, por favor, pues es lo que la comunidad también quisiera saber con esta situación y no, no estoy perjudicándolo, simplemente necesito que me responda y puede ser con una frase algo corto. Y bueno, ahí quedó en vivo incluso esta situación. Fue algo incómodo, pero nunca, nunca perdí el control de la entrevista. Simplemente terminé esa pregunta, me faltaban otras dos, él respondió, hubo tensión, pero se llegó a buen término. Yo creo que se puede llegar a un, como dicen en inglés, a un happy medium, ¿no? Se puede llegar a un punto donde las dos partes no necesariamente van a estar de acuerdo, pero van qué sé yo, a ser profesionales, las dos partes, ¿no? Sí. Uno Claro. respetando al otro, pero lo difícil es las entrevistas con ciertos políticos.